away. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought you down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. No one could ever know me, no one could ever see me. Seems you're the only one who knows what it's like to be me. Someone to face the day with, make it through all the rest with. Someone I always laugh with, even at my worst, my best with you. Yeah. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you 'cause you're there for me too. En este reto utilizamos tres conceptos que son fundamentales y que giran alrededor del tema de electromagnetismo. Estos son los siguientes: ley de Faraday, ley de Lenz y flujo magnético. En el caso del flujo magnético, es definido como la cantidad total de campo magnético que existe en un área o en una superficie. Y este puede ser calculado de dos maneras. La primera es obteniendo el producto punto del campo magnético y el área en cuestión, o la segunda forma es el producto de las magnitudes del campo y el área por el coseno del ángulo que existe entre ellos. Otro concepto que también fue aplicado en este reto es el de la ley de Faraday. Y bueno, la ley de Faraday establece que cualquier cambio del flujo magnético con respecto al tiempo a través de una o de varias espiras va a producir una fuerza electromotriz, o bueno, también llamada una FEM, que va a ser inducida. Y bueno, existen diferentes razones por las que puede haber un cambio en este flujo magnético. Una de ellas es que el campo magnético externo esté cambiando con respecto al tiempo, ya sea que éste esté aumentando o decrementando. Otra de las razones por las que puede haber este cambio en flujo magnético es que el área por la que pasan las líneas de campo magnético esté cambiando con respecto al tiempo, ya sea que esté aumentando o que esté decrementando. Y finalmente, la última razón por la que puede haber un cambio en el flujo magnético es que el ángulo entre el vector de campo magnético y el vector de área esté cambiando con respecto al tiempo, como sucede por ejemplo en un generador eléctrico. Y bueno, finalmente la ecuación de la ley de Faraday está dada porque la FEM inducida es igual a el número de espiras por el cambio de flujo magnético con respecto al tiempo. La ley de Lenz va de la mano con la ley de Faraday y establece que la FEM inducida que se produce a causa del cambio en el flujo magnético induce una corriente, la cual va en dirección de manera que produzca un campo magnético que se oponga al cambio de flujo magnético que existe. Esta corriente inducida por el cambio de flujo busca mantener el flujo magnético original, es decir,
Si el flujo magnético está aumentando, se inducirá una corriente de tal manera que la dirección del campo magnético inducido sea contraria a la dirección del campo externo, y de esta forma contrarrestar el cambio en el flujo magnético. Es por esto el signo negativo que se encuentra en la ecuación de la ley de Lenz. Significa que la FEM siempre buscará contrarrestar el cambio en el flujo magnético. De manera análoga, si el flujo magnético está disminuyendo, se inducirá una corriente de tal manera que la dirección del campo magnético sea la misma a la dirección del campo externo, y de esta forma contrarrestar el cambio. En nuestro reto tenemos dos espiras hechas de alambre de cobre, el cual es un material conductor por lo que es posible que exista una corriente a través de ellas. Nuestra espira transmisora está conectada a una pila con un voltaje de 3 volts, que es fuente de voltaje. Gracias a esta fuente de voltaje existe una corriente a lo largo de la espira conductora y al haber una corriente se está produciendo también un campo magnético. Por el otro lado tenemos una espira receptora conectada solamente a un foco LED que no está conectada a ninguna fuente de voltaje ni batería. Al acercarse la espira transmisora a la receptora, el foco LED se prende y esto sucede porque está induciendo una corriente debido al campo magnético externo producido por la corriente de la espira transmisora. Al estar acercándose la espira transmisora a la receptora, la distancia entre ambas espiras está decrementando, lo que causa que el campo magnético de la espira receptora, causado por la espira transmisora, esté creciendo con respecto al tiempo. Debido a este aumento de campo magnético, este también está aumentando el flujo magnético y por ende se está induciendo una corriente en la espira receptora, lo que causa que el foco LED se prenda. Para que este proceso sea constante y no solamente funcione cuando se esté moviendo nuestra bobina receptora o transmisora, usamos un transistor 2N2222, el cual está conectado directamente a la batería de las dos puntas de la bobina. La función del transistor en sí es convertir la corriente directa que llega de la batería en corriente alterna, lo cual hace que al haber una corriente que esté cambiando con el tiempo, también haya flujo magnético que está cambiando en todo momento, lo que hace que exista también una corriente inducida en todo momento en el foco LED se quede prendido a través de todo eso. También significa que no tenemos que mover en ningún punto nuestras bobinas cambiando la distancia para que cambie el flujo o el campo magnético, haciendo que se puedan quedar en un mismo lugar todas estas cosas. En este caso, la cantidad física que está siendo afectada en el campo magnético externo, debido a la que al acercarlo o alejarlo de la receptora, existe un cambio magnético, por lo tanto también hay una corriente inducida. Pero como acabo de mencionar, ahora que estamos cambiándolo con un transistor directamente, la corriente, no necesitamos moverla ni cambiarla. Al momento de construir las bobinas tuvimos diferentes contratiempos y dificultades al momento de construirlo, al momento de realizar pruebas. Por ejemplo, al momento de conectar los componentes del circuito, debimos analizar que estos tienen cierta polaridad que se debe respetar, o antes de que los mismos se quemaran o no se conectaran, ni siquiera hubiera corto o dejan de funcionar en sí todo el circuito, porque en realidad si un componente no sirve, si no sirve, hay un corto, entonces no circula corriente por el sistema, no circula voltaje, entonces no funciona en sí la bobina. Entonces, ese es uno de los problemas más comunes. Y otro problema que tuvimos que se relaciona es que no consideramos el hecho de que no podemos conectar cierta corriente directamente a un LED o a un transistor, sino que debíamos regular la corriente o el voltaje según el circuito que queríamos hacer. Esto también muy de la mano con el problema que mencioné, que los capacitores, los transistores de diferentes componentes tienen un límite de voltaje, no pueden soportar una batería de carro, o sea, por ejemplo, entonces teníamos que regular lo que va pasando por ciertos componentes. Más adelante también nos dimos cuenta que muchas de nuestras problemáticas que tuvimos durante el momento armado se relacionan con nuestra falta de experiencia con circuitos eléctricos físicos y soldaduras, ya que este problema lo resolvimos mucho al hacerlo de una manera más sencilla, sin tanta soldadura y al mismo tiempo dedicarle tiempo para hacer el circuito con seguridad, debido a que no sabíamos cómo se manejaba el estaño, no sabíamos la pasta, no sabíamos cómo hacerlo, pero hallamos la forma con videos, hacerlo lento, con cuidado, para que todo saliera y se hiciera de la manera que se esperaba. Algunas áreas de oportunidad que tiene el prototipo más que nada es en el armado, es que es un poco rústico sin considerar, por ejemplo, un protoboard, una organización que sea estéticamente correcto, para mayor organización en general, o también soldaduras que podían mejorarse al momento de hacerse, que no se viera una monstruosidad, todo mal hecho, como si no se supiera hacer. Eso mejorar, pues que sea más armónico todo el circuito. Y conexiones que podrían ser más sencillas. O sea, muchas veces nos complicamos en conectar un cable a otro mientras se podía haber hecho directamente una conexión.
Por esto mismo podemos observar que el foco prende, el LED prende, pero tiene un brillo muy bajo. Esto debido a factores principales como una resistencia, que usamos una resistencia muy grande que consume corriente. El voltaje de la batería, podríamos tener más voltaje que mientras estén los parámetros de los componentes o con resistencias. Mayor número de vueltas en la bobina para un campo magnético mayor, o un menor radio de vueltas en la bobina para que este campo esté más concentrado al momento de ponerlo cerca del LED. Todos estos factores, al ser corregidos, pueden crear una corriente más estable y generar un campo más funcional a una mayor distancia, ya que pues, en nuestro caso, en nuestro prototipo, a una distancia de 7 centímetros entre las bobinas ya dejaba de brillar por completo. Entre más cerca, más brillaba, pero el propósito siempre es que entre más lejos, que es alejarlo lo más posible para que sí y que siga brillando. Entonces, por eso debemos corregir estos puntos que mencioné previamente.